Hola amigos hispanoparlantes, nuevamente con otros documentales. En esta oportunidad vamos a hablar de una danza bastante conocida en América del Sur y que también ha traído algunas polémicas estos últimos 10 años o 20 años. Es la conocida danza La Diablada, una danza que nació en Oruro y que muchos a veces la confunden con otras llamadas danzas de diablos que hay en toda América Latina. Vamos a explicar eso y vamos a tener importantes invitados para darle también respaldo, como siempre lo hacemos, digamos, científico y también vivencial a este documental. Para tener la contundencia necesaria en un documental es importante escoger bien a los entrevistados. En este caso, al primero que voy a nombrar es a Maurice Cazorla, un orureño que conoce muy bien sobre el origen de la Diablada y también las etapas posteriores, tanto coloniales como del siglo XIX hasta la actualidad. Él es un experto en la Diablada y pues nos va a decir su versión. La segunda persona que he entrevistado también es el señor Jesús Elías, director de la Orquesta Sinfónica de Oruro, quien ha hecho un descubrimiento importante. El año 2014 él llegó a demostrar con evidencias contundentes que la música que acompaña a la Diablada proviene de marchas francesas, marchas napoleónicas. Él nos va a contar su experiencia, como ustedes podrán ver. La cuestión de la moda francesa, ¿no? El debate nacionalista nos ha llevado a tener algunos roces con algunas repúblicas hermanas como Perú y Chile, especialmente con el Perú, con quienes incluso hemos llegado a tener algún grado de debate literario o académico. Es por ello que he querido invitar a un experto de la hermana República del Perú, como es don Luis Valverde Caldas, quien vive en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, quien muchas veces es consultado por gente que quiere conocer de esta materia. Él, como también personas como don Américo Valencia Chacón, defienden la postura boliviana, pese a ser peruanos, de que la danza de la Diablada se origina en Oruro. El problema, la idea de Aramayo, de que, no solo de Aramayo, hay muchos gente, más, sí, de que los diablos han ido de Puno hacia Oruro, no tiene fundamento. Pero hasta el momento, de las pruebas que yo tengo, de la investigación que yo he podido encontrar, la danza de la Diablada, como la conocemos ahora, no como hubiese sido hace 500 años o 400 años, la danza de la Diablada como se baila, tiene lugar y época de nacimiento, es en Oruro, a comienzos, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. En anteriores documentales ya había mencionado a Luis Valverde Caldas, por eso quise tenerlo en este video documental. Él había hecho una refutación a otros puneñistas, especialmente a don Omar Aramayo, sobre el origen de la Diablada. Pero algo que me llamó mucho la atención es también la explicación que les dará a todos ustedes, cómo lo que se conoce como Diablada puneña también se originó en Bolivia. Él incluso nos va a contar una historia de cómo fue llegando desde Sicacica La Paz hasta Puno esta danza en el siglo XIX. Inocencio Mamani, como uno de los miembros más antiguos de Mañazo, comenta que el año 1892 un vapor, habían vapores en esa época en el lago Titicaca, venido desde Sicacica. Pero yo quisiera que escuchen a Luis Valverde, quien relaciona directamente con una danza que trajeron, como les decía, desde Bolivia, el misticicuri paseño o también sicu moreno. Y por eso mismo vamos a enganchar a entrevistarle a un boliviano que nos va a explicar lo que es el sicu moreno o misticicuri. Se llama don Gerardo Ichuta, quien va a ser muy importante para aclararnos un poco el origen de este tipo de danzas mestizas en Bolivia, porque hay que diferenciar claramente lo que son danzas mestizas y danzas indígenas. Hubiera querido tener en este documental a don Américo Valencia Chacón, un conocidísimo musicólogo puneño, quien también en varios artículos que ha lanzado incluso en los periódicos de Puno y otros de la hermana República del Perú, es quienes tienen la postura de que muchas de las danzas traje de luces son de origen boliviano. Sin embargo, que no lo tenemos, él me ha permitido que pueda incluir algunas de sus publicaciones, algunas citas que tiene él, que van a ser muy importantes para reforzar y dejar de lado este debate que hemos tenido entre ambas naciones. El reclamo principal de los bolivianos es que las danzas de trajes de luces que se bailan en la Candelaria son de origen boliviano, lo cual es absolutamente cierto. Y además ha sido reconocido en la declaratoria de la UNESCO. Véase al respecto la síntesis de la influencia boliviana en mi anterior artículo, publicado en Los Andes, sección Opinión, del 8 de febrero del 2015.
Cuando algo tiene mucha fama, todos quieren ser los dueños. Esto decía Mauricio Sánchez Pazzi en alguno de mis documentales anteriores. Y eso es precisamente lo que pasa también con los orígenes de la Diablada. Pues no solamente en el exterior hay el debate, sino también internamente. Hace pocos años ha surgido en Potosí un ciudadano que proviene de la zona de Colquechaca, Aullagas, el señor don Freddy Arancibia, quien ha hecho un par de publicaciones de las cuales he podido leer uno de sus libros sobre el supuesto origen en Potosí, en Aullagas, de la Diablada. De esto también vamos a hablar, pero para ello he querido entrevistar a tal vez la segunda persona que está en esta tesis, sin embargo que ustedes van a escuchar lo que hemos podido sacar en conclusión ambos. Él se llama René Quintana, quien va a tocar también este tema de la probable tesis de que la Diablada haya surgido en la zona de Aullagas, Potosí, lo cual ustedes van a tener un poquito más claro. Personas mayores empiezan a relatarme. Y ahí empiezo a conocer a Freddy Arancibia. Como acabamos de anunciarlo, en este documental habrá debates sobre los orígenes de la Diablada, puneñistas, aullaguistas y tal vez de otros lados fuera de Oruro también, donde se plantea este origen, pero quiero ser muy concreto en esto. Yo me voy a basar básicamente en pruebas documentales, en todos los indicios que podamos demostrar, sin un sesgo nacionalista. De hecho, yo no tengo problema si los estudios o los análisis y las pruebas me apuntaran a que esto puede haber nacido en Puno, o Juli, o Aullagas, o incluso otra ciudad que se pueda plantear. Yo lo voy a hacer porque mi característica es tratar de ser lo más imparcial que sea posible. Este documental sobre la Diablada tendría que normalmente limitarse a tocar el tema de orígenes y los debates en torno a la materia. Sin embargo, vamos a hacer una segunda parte para ligar con otro tema que también tenemos que aclararlo y habíamos prometido esto en otros documentales. El tema del probable complot por parte de la República de Perú para apropiarse de danzas bolivianas. Esto se saca de una tesis del señor Napoleón Gómez, a quien también lo vamos a tener en entrevista para que pueda emitir sus argumentos para ver si esto es plausible. En uno de sus discursos dirigidos al alcalde de Puno le dice: señor alcalde, si yo abro esa puerta de la cual hemos pactado, vamos a convertir a Puno en el centro turístico más grande del Perú. Conectando lo que nos va a decir don Napoleón Gómez respecto a este probable complot o plan sistemático para expropiarse de danzas bolivianas, vamos a hacer una consulta a varios estudiosos en la materia. Estará también Mauricio Sánchez Pazzi, que nos dará su opinión, Ascanio Nava, otro orureño, el propio Jesús Elías, al peruano don Javier Salas. ¿Qué opinan sobre este tema? En este trabajo videográfico también estarán otras personas que nos aportarán con opiniones en torno a todas las materias que vamos a abordar sobre la Diablada y sobre otros temas que estamos tocando en este trabajo. Y ya como parte final del documental, también ligando esto de la Diablada y las hipótesis de Napoleón Gómez, voy a aprovechar este documental para responderle a un conocido autor e intelectual puneño que se llama Omar Aramayo, quien se ha animado a hacer algunas declaraciones sobre Bolivia y también ha hecho una publicación que se titula Bolivia, un país recientemente desmembrado del Perú, tema que yo quiero responder a nivel académico y con mucha altura, pues creo que lo que él está haciendo, utilizando algunos mitos populares, está confundiendo a la gente y sería bueno que en este documental lo aclaremos. Con eso concluiremos el documental y espero que todos ustedes lo puedan disfrutar. Empezamos este documental sobre la Diablada. Y pues hay que hacer unos apuntes muy importantes. Algo en lo que todos los investigadores coincidimos es que los orígenes, más allá de los locales, tienen que ver con la iconografía y las ideas de la Iglesia Católica y del cristianismo en todo el mundo, que llegaron obviamente a América Latina mediante la conquista española. Por otra parte, es cierto que en América Latina, durante la colonia, hubieron varios sincretismos con danzas autóctonas o motivos autóctonos que se fusionaron con esta imaginería católica y crearon lógicamente en cada lugar distinto alguna forma de danza de diablos. Tenemos abundantes pruebas en todo el mundo, desde México hasta la Patagonia,
una cantidad infinita de danzas de diablos y cada una de creación local, obviamente con base española mezclada con algún tema nativo, aunque muchas veces no necesariamente tenga ningún elemento nativo, como lo vamos a ver más adelante. Danza mestiza de la época republicana. Interpretan a los diablos con su corte. Para entender bien este documental es importante puntualizar algunas cosas. Una de ellas es el término de diablada. Mucha gente durante estos últimos años ha confundido el término diablada, que es el nombre de una danza específica que nació en Oruro, como un genérico, es un equivalente a decir danzas de diablos, pero en realidad existen un montón de danzas de diablos en el mundo, pero solamente una danza que lleva ese denominativo, que es la diablada, como vamos a explicar más adelante. Para que quede más claro esto del término diablada, voy a dar un ejemplo popular, el de una gaseosa que se llama Coca-Cola y que todos sabemos tiene sus orígenes en los Estados Unidos. Nosotros no podemos estarle llamando Coca-Cola a cualquier tipo de gaseosa. Eso más o menos es lo que sucede con el término diablada. No podemos nosotros llamar diabladas a cualquier danza de diablos que existen tal vez en La Tirana o en Puno, porque realmente si investigamos nunca tuvieron ese nombre. Esto es algo más reciente debido a la fuerza de la diablada boliviana. Pero también hay que decir que esto de la confusión del término diablada también existe en la propia Bolivia por la ignorancia de la gente. Mucha gente ve en sus pueblos lejanos algún tipo de danza de diablos y aseguran pues que es la diablada, y muchos incluso se han planteado la idea de proponer que los orígenes de la diablada estarían en sus territorios locales. Y entrando en materia y haciendo un repaso de los trabajos literarios que se han hecho en torno a esta danza, como es la diablada, voy a referirme primero a doña Julia Elena Fortún, una investigadora y musicóloga chuquisaqueña, que en los años 50 produjo un libro que se llama Bal de Diable, el baile de los diablos, donde ella plantea la hipótesis de que la danza de la diablada habría llegado a América derivada de una danza colonial que existe hasta el día de hoy, que se llama el baile de los diablos en idioma catalán, procedente de la zona de Tarragona, España. Otra de las propuestas que esgrime doña Julia Elena Fortún y pone a la palestra, y que estoy seguro muchos de los investigadores estamos de acuerdo, es la forma en que los españoles llegaron a traer estas tradiciones mediante la Iglesia Católica, esto de las danzas de diablos. Ella cita a lo que se llaman los autos sacramentales, que eran la tradición de la Iglesia, particularmente los jesuitas que en América propusieron esta forma para catequizar o evangelizar a los nativos mediante obras teatrales. Es decir, los autos sacramentales eran obras callejeras, teatrales, que utilizaban los españoles. En su obra, Julia Elena presenta algunas pruebas coloniales y precoloniales de estas danzas de diablos en Europa. Tenemos, por ejemplo, citas del siglo XII y otras también que podemos compartir con ustedes. Los concilers llegaron con mucho acompañamiento, en el que habían muchos vestidos como demonios, con disformes máscaras, cascabeles en las piernas y cierta hechura de majas en las manos, y bailando los cascabeles. Bueno, ya hace más de 20 años la verdad que me dedico al estudio, no solamente de la diablada, sino a los procesos que tienen que ver con el carnaval de Oruro. ¿Qué tan antigua es la diablada de Oruro, la versión orureña? Bueno, en realidad nosotros nos mantenemos en algunas investigaciones a las que voy a citar nombres para ver el tema de fuentes. Primero citamos al sacerdote en realidad que teníamos en el siglo XIX, que es el cura Beltrán, que él publica en realidad una serie de 10 libros que refieren justamente a lo que es la antología de la cultura quechua en realidad, y él transcribe varias expresiones que de manera oral le van llegando. Nos llama la atención que transcribe en realidad lo que es el drama ritual de los incas, que se representaba cada fiesta de Corpus Christi en San Pedro de Challacoyo, y que de alguna manera ha sido heredado para el Carnaval de Oruro hasta no hace muchos años, porque ya no se hace este drama, y se representaba justamente en la avenida cívica.
pero se transcribe en realidad heredado de un proceso anterior que quedó desde el siglo XVI. ¿Cuál era la iniciativa? Y esto Margot Beyersdorf, cuando escribe el libro El tramar ritual de los Andes, ella nos explica en realidad de que estas expresiones culturales nacen justamente con la intención de mostrar cuál era el proceso que se vivía desde la época prehispánica hasta la actualidad, o sea, estamos hablando del siglo XVI. Entonces se menciona en este drama la pelea entre Atahualpa y Huáscar. Es algo realmente interesante porque eso se lo representaba en la calle. Lo que nos dice Margot Beyersdorf es que trata de mostrar que estos procesos se daban para adoctrinar a los indígenas. Entonces, seguidamente de eso se presentaban los autos sacramentales mostrando justamente lo que eran los 7 pecados capitales para mostrar de que los mortales podíamos ser tentados a cometer pecado. Y ahí encontramos justamente no solamente el relato de los autos sacramentales, sino que estos son de una data mucho más antigua. O el Vía Crucis que se realiza en muchas poblaciones europeas y americanas desde luego, y entre ellas justamente está esta teatralización de la lucha del bien y el mal, el bien a través del arcángel Miguel y sus virtudes, las virtudes que va una por una derrotando a los 7 pecados, que básicamente se basa en eso. Y existen pues documentos como el del señor Cordero, que establece que en Oruro se han realizado este tipo de teatros, cuyo denominativo específico ya para el siglo XVII es de los autos sacramentales, escritos en gran cantidad por un famosísimo literato español como es don Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Y de Pedro Calderón de la Barca en Oruro existe la documentación. Entonces, viendo esta situación, nosotros entendemos que la Diablada en Oruro específicamente es una danza, primero fue un teatro, donde estamos hablando de actores que a su manera pues han podido desarrollar justamente su actividad. De esto también hay documentación en los atrios, en este caso en el atrio del templo del Socavón, y lo han hecho en Oruro. Entonces pasa que estos diablos disfrazados iban y realizaban la teatralización, que ha quedado en el folclore orureño como una prueba irrefutable, es que hasta el día de hoy también se realizan lo que ya no es el auto sacramental. En Oruro ha recibido el nombre y se ha quedado en la imaginación popular y en la tradición como los relatos, y en Oruro se conoce hasta el día de hoy como el relato de la Diablada, que se realiza el día lunes de carnaval. Hemos encontrado un periódico que circuló en Oruro donde se hace la descripción, podríamos decir que es la descripción antropológica más antigua que conocemos de la danza de los diablos y la danza de la Cuyahuada. Algo que realmente llama mucho la atención por la antigüedad que ¿De cuándo es esto? Estamos hablando de 1867. No, ya circula, pero se da a entender que en realidad ya tenía una antigüedad mucho más certera. Entonces, para 1897 y 98, el periódico El Ferrocarril, por ejemplo, hace otra descripción de la cual Fernando Cajías cita en uno de sus trabajos para mostrarnos justamente de que la Diablada tenía un impacto mucho más anterior a lo que normalmente conocemos. Ustedes han escuchado tanto a Maurice Cazorla como Jesús Elías comentar cómo en Oruro fue gestándose esta danza de la Diablada mediante los llamados autos sacramentales de los que habla Julia Elena Fortún. Hay algo curioso que sucede con esto en los países vecinos, más propiamente en el Perú y también en Chile, pero incluso en Bolivia en algunas partes como Aullagas. Los investigadores tratan de buscar pruebas de autosacramentales o elementos católicos para justificar el supuesto origen de la Diablada, utilizando obviamente mal el nombre en sus regiones. Esto pasa, por ejemplo, en el caso de Juli, Perú, en el caso de Aullagas, Potosí, y en algunos casos como en La Tirana, aunque últimamente los investigadores chilenos ya han descartado esas posibilidades. En otras palabras, buscan pruebas de antigüedad mediante algunos documentos y tratan de justificar el origen de la Diablada en sus zonas. Pero lo que tenemos que explicar es lo siguiente. Muchas veces estos autosacramentales no están relacionados directamente de una población con otra. Me explico.
Los españoles han traído estas tradiciones a diferentes puntos de América Latina, puede ser en México, en Panamá, en Ecuador, en el propio Perú, en la propia Bolivia, a diferentes ciudades, a diferentes pueblitos, donde no necesariamente estén conectados uno con el otro, sino que de una misma fuente todos van tomando sus propias danzas y sus propias identidades, en este caso de las danzas de diablos.